vamos a tomar nuestras Biblias con nuestra mano derecha, hermanos. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Después de escuchar estos hermosos cantos, de recordar estos cantos congregacionales y también de poder estar en armonía, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque estamos en su presencia y vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y es una buena y sana costumbre que tenemos en nuestra iglesia para poder comprometernos, ¿verdad?, en la lectura de la palabra del Señor y aplicar sus principios bíblicos a nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, tomamos nuestra Biblia con nuestra mano derecha y decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor, en que tú estás con nosotros, guiándonos, cuidándonos y sobre todo, Señor, proveyendo, Padre Celestial, todo lo necesario para que podamos nosotros comprender, que podamos aplicar los principios bíblicos a nuestra vida y compartirlos con aquellos que no lo conocen, Señor, y que necesitan de un mensaje de fe, de amor y de esperanza. Señor, te pido que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a pedir que ustedes, por favor, abran la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Éxodo, capítulo número 20. Y mientras ustedes ubican este pasaje de las Escrituras, hermanos, voy a ponerlo aquí en las pantallas o en la pantalla para que ustedes puedan también verlo, que ustedes puedan también aquí seguir la lectura bíblica, si es que ustedes no tienen en este momento un ejemplar de la palabra del Señor. Éxodo, hermanos, capítulo número 10. Dije 20, ¿verdad? Perdón, Éxodo capítulo número 10, hermanos, discúlpenme. Ese lo voy a citar un poquito más tarde, pero vamos a ver Éxodo capítulo número 10. Versículo 1 hasta el versículo número 20. Vamos a leer esta historia, hermanos, que ustedes yo creo que ya la han leído, creo que ustedes ya tienen conocimiento, ¿verdad?, acerca de esta historia real de la palabra del Señor, que sucedió en la época de Faraón, que era el rey sobre Egipto, y en la época de Moisés, servidor de Dios, después de haber sido llamado por el Señor. En el capítulo 3 vemos que Moisés fue llamado por el Señor y entonces le da una gran tarea, una encomienda muy grande, y el Señor, ¿verdad?, en esta situación, en este momento, le llama a Moisés para que vaya a abogar por el pueblo delante de Faraón y que deje salir al pueblo de Egipto para ir a adorar al Señor en una tierra propia. Dice el versículo 1, hermanos, y vamos a estar leyendo este pasaje de la Biblia paulatinamente. Ustedes me siguen con su vista. Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes, dice, a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo
que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. O sea, en estos versículos vemos a Moisés hablando delante de Faraón, diciéndole de parte del Señor este mensaje, y si lo hiciera, bueno, entonces el pueblo sale y adora al Señor. Si no lo hace, vendría esta calamidad. Entonces los siervos de Faraón, versículo 7, le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo entre nosotros? O sea, ¿hasta cuándo nos va a seguir molestando? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, a su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Fíjense las preguntas. Ustedes deben de ser muy enfáticos cuando un inconverso, cuando un rey, cuando un gobernante hace preguntas a los hijos, a los siervos del Señor. En varias ocasiones hemos visto en la Biblia varios ejemplos de reyes que hacen preguntas importantes a los siervos, a los servidores, a los profetas y a los hijos del Señor. Dice en este caso Faraón: ¿quiénes son los que han de ir? O sea, o Faraón no entendió cuál era el mensaje claro, o Moisés no lo dijo muy bien, o esta pregunta tiene una pregunta con efecto. Decimos en el norte del país, con los que nos gusta el béisbol, tiene como una jiribilla, ¿no? Tiene como un lanzamiento que tiene un efecto, y cuando le pega el bateador, sale disparado, en vez de irse recto, sale disparado hacia otro lado. Es decir, esta pregunta tiene un efecto que apunta hacia otro lado. Moisés respondió, versículo 9, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. Pero así sea Jehová con vosotros, hermanos, no es una aprobación en el original griego, y cuando usted lee otras versiones, era en un tono de burla, como diciendo: voy a ver si es cierto que los voy a dejar ir a todos y así sea el Señor con ustedes, pero es un tono de burla. Dice la pregunta: ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Y él dice: no será así. Por eso les digo que es un tono de burla. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo el granizo que dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta, en pocas palabras, era un chapulín, ¿verdad? O sea, era un saltamontes, ¿verdad? Que es el que trajo. La langosta se le llama en otras regiones, en otras partes del mundo, aquí en México también en el sur, y saltamontes o chapulín, que era el que estaba comiéndose este granizo. Y subió la langosta o el saltamontes sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde, ni árboles, ni hierba del campo, y en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Tampoco Faraón estaba tan arrepentido como que digamos. O sea, que nada más pidió perdón por ese momento, por ese día, y él le dijo: mi pecado solamente esta vez. Y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento oriental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová, dice la Biblia,
endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Hermanos, permítanme ponerles aquí un video que quizás ustedes hayan visto, que quizás ustedes hayan recordado, y si no, este video me va a ayudar para ilustrar e introducir con este mensaje de la palabra del Señor. Adelante. Buena suerte. Buena suerte. Nos veremos después de la carrera. Buena suerte. ¿Qué tal es ese líder? ¿Será un problema? No, ninguno. No te preocupes. Hoy ha participado ya en 2 carreras. Caerá. Lo único que tienes que hacer es esperar. A los 300 metros empezará a hacer efecto el cansancio. No tendrás ningún problema con él. Buena suerte, Taylor. Cuidado con Liddell. Él dice que no es ningún problema. Liddell quiere demostrar algo personal. Y eso no puede comprenderlo ningún entrenador. Jenny. Señor Liddell, está escrito en la Biblia: a aquel que me honre, yo le honraré. Buena suerte. Jackson Scholz. Señor, tú eres el único que sabe el final de esta carrera. ¡Ánimo! ¡Vamos, Eric! Jenny, yo creo que Dios me hizo con un propósito. Él me hizo rápido para complacerle. Bien, hermanos, el hombre que vimos se llamó Eric Liddell y él fue un corredor en los Juegos Olímpicos de 1924 en París, Francia. Y él fue ganador de la carrera de 400 metros y él, por supuesto, ¿verdad? En esta competencia sucedió algo muy interesante que les voy a contar en unos momentos y me va a servir de introducción para el mensaje de la palabra del Señor. ¿Quién fue Eric Henry Liddell? Bueno, casi todos los expertos suelen coincidir en la famosa película de Carros de Fuego. No sé si ustedes algún día escucharon o vieron esta película, y hay un tema también de una canción que lleva su nombre, Carros de Fuego, entre una de las mejores películas inspiradas en el deporte. De hecho, este hombre ha sido inspirador para muchos atletas en todo el mundo. Y como sabemos, esta película se llevó 4 Óscares, narra la experiencia de 2 atletas británicos, en el contexto de los Juegos Olímpicos de 1924. Pero me quiero trasladar a China, a la ciudad de Taiping, donde el 16 de enero de 1902, el matrimonio de misioneros escoceses, formado por el reverendo James Dunlop Liddell y su esposa, tuvieron su segundo hijo, al que nombraron Eric Henry Liddell. Cuando tenía 6 años, sus padres lo enviaron a él
y a su hermano Robert, ¿verdad? A una escuela en Inglaterra para hijos de misioneros. Sus padres y una hermana menor permanecieron en China, si bien regresaron años después a Escocia. Con el paso del tiempo, este hombre, Eric, decidió dedicarse al atletismo en exclusiva y marcó un evento en su mente, los Juegos Olímpicos de París de 1924. Lindell era especialista en los 100 metros planos. Él solamente había participado en esta carrera de 100 metros planos, pero cuando se enteró de que la final de la prueba de la carrera, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos de París se iba a disputar en un día domingo, renunció a participar y renunció a inscribirse en la competencia de los Juegos Olímpicos por motivos religiosos. El domingo, dijo él, es el día del Señor y yo no puedo competir en este día. Así las cosas. Lindell decidió que competiría en otras 2 distancias, pero no ese día en el que se disputaría, ¿verdad?, los 100 metros planos, cosa que él tenía muchísima experiencia y que él, por supuesto, ¿verdad?, iba preparado. Las otras 2 competencias eran 200 metros planos y 400 metros planos. Como no era su especialidad, nuestro protagonista entrenó duro para llegar lo mejor preparado posible. Y llegó el día de la carrera de los 400 metros planos, en los que Eric no era ni mucho menos el favorito. Al parecer, un masajista, como lo vimos ahorita aquí en el video, le entregó al escocés poco antes de empezar la carrera una nota con el texto del libro de Samuel que dice: aquel que me honra será honrado por mí. Yo honro a los que me honran. Y en efecto, Eric Lindell ganó la carrera, llevándose el oro y batiendo el récord del mundo. En el equipo olímpico británico, que estuvo en París del 24, coincidió con otro mítico atleta, el velocista de origen judío Harold Abrams, que, como sabemos, es otro protagonista de Carros de Fuego y que fue el que ganó el oro en los 100 metros planos. O sea, la carrera que no participó Eric, el judío nacido en Escocia, fue el que ganó esa competencia de los 100 metros planos. Pero tras acabar los Juegos Olímpicos, en vez de dedicarse a saborear las mieles del deporte, Eric Lindell decidió seguir los pasos de sus padres y convertirse en un misionero. En pocas palabras, regresó a su país de origen, China. Él era de ascendencia escocés, pero él había nacido en China porque sus padres estaban de misioneros en China, donde se convirtió en profesor de colegio y además de valores cristianos, Eric, que seguía corriendo para su propio deleite, también intentaba inculcar a los niños chinos en pasión por el deporte. La prensa, hermanos, la prensa deportiva de Europa y de su país lo criticaron a más no poder por la decisión de no participar en el día domingo en esta carrera final de los 100 metros planos representando a Escocia. Pero la actitud tan extraordinaria de este atleta tuvo su efecto y la carrera se tornó a favor de él, de tal forma que él, inscribiéndose en 2 carreras que no era el competente, 400 metros planos y 200 metros planos, Dios le honra y le da el triunfo en estas carreras. 400 metros planos ganó medalla de oro, 200 metros planos ganó medalla de bronce. En una entrevista que le hicieron a Eric, dijo: recuerdo que cuando me disponía a correr en las pruebas finales, el instructor me dio una notita, la abrí y leí las palabras: yo honraré a los que me honran, según 1 Samuel 2:30. Y esta fue la promesa de Dios. Él me ayudó y yo gané. El público que había criticado a Eric Lindell finalmente le aplaudió. Estaba comentando aquí hace unos momentos con el hermano Alejo, que está aquí con nosotros ahorita en nuestra casa. Estaba comentando, hermanos, que qué grande decisión tuvo este hombre al poner por encima de una competencia nacional, habiendo sido enviado por su país, habiendo sido enviado por una comisión olímpica, hermanos, a estos Juegos en París del 24, habiendo tenido un compromiso tan grande, este hombre decide salirse de la carrera, no inscribirse en esta final
de la carrera por sus convicciones religiosas, porque decía él, el domingo es el día del Señor. Y comentando con el hermano Alejo, le decía yo, lo sorprendente de la historia pudo haber sucedido o pudo haber sido que el día de la competencia se hubiera cambiado. Es decir, que por la noticia de este hombre que no quería competir y no compitió el día domingo, el Comité de Juegos Olímpicos hubiera cambiado el día y hubiera dicho, bueno, vamos a dejarlo para el lunes, o vamos a dejarlo para el martes, o vamos a dejarlo para el miércoles. Y eso hubiera sido sorprendente y hubiera sido una muy bonita historia que cuando yo miré la película Carros de Fuego, me hubiera gustado haber tenido como final feliz. Pero déjenme decirles que esto no fue así. El Señor, a pesar de que nosotros vamos a honrarlo y vamos a ponerlo en primer lugar, no siempre va a cambiar todas las cosas para nuestro favor. La Biblia dice todas las cosas ayudan para bien. Aún así, él tuvo críticas, él tuvo personas que quizás ya no confiaron en él, le retiraron su apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra del Señor es firme y la palabra del Señor permanece. Dos competencias que no eran de su categoría, que no eran de su rango, hermanos. Dos competencias, él logra salir victorioso. Hermanos, servir al Señor no siempre es fácil. No necesitamos ser pastores, maestros, cantantes, diáconos para servir al Señor. Este hombre es cierto que era hijo de misioneros, pero este hombre era un joven. Este joven tenía la ilusión de poder participar en unos Juegos Olímpicos en su categoría. Y este hombre, a pesar de ser hijo de misioneros, era un hombre entregado al Señor. Pero, hermanos, servir al Señor en todo momento y en todo lugar siempre es necesario. Servimos al Señor no en la iglesia, servimos al Señor fuera de la iglesia también. ¿Cuántos dicen amén? Servimos al Señor en todo momento, en todo lugar, y servimos al Señor en toda ocasión que tengamos oportunidad de hacerlo. Este pasaje de la Biblia, hermanos, este gran pasaje de la Biblia, del libro de Éxodo, nos enseña y nos anima a que sirvamos a Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de las consecuencias. Porque yo siempre he dicho dos cosas: servir al Señor a pesar de las circunstancias, porque las circunstancias no siempre van a ser favorables. Y segundo, a pesar de las consecuencias, porque servir al Señor traerá también sus consecuencias. Vamos a ver, hermanos, tres preguntas que yo encuentro o que yo me hago a la luz de este pasaje de la Biblia, en donde podemos ver cómo podemos servir al Señor, por qué debemos servir al Señor y en qué momento debemos de servir al Señor. La primera pregunta que vamos a responder, si usted está apuntando y está anotando, el título de este mensaje, hermanos, déjeme decírselo, se titula Sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. Es el título de este mensaje. Y la primera pregunta número uno que quiero contestar bajo la luz de la palabra del Señor es: ¿por qué debemos servir a Dios? ¿Por qué debemos servir a Dios? Y esta pregunta debe ser contestada. Si sus hijos le preguntan: papá, ¿por qué servimos a Dios? Papá, ¿por qué damos a la iglesia? Papá, ¿por qué trabajas en la iglesia? ¿Por qué eres diácono? ¿Por qué eres pastor? ¿Por qué cantas en alabanza? ¿Por qué enseñas en la escuela dominical? Papá, ¿por qué eres dirigente de un grupo de varones, de jóvenes o de mujeres? En el caso de las mamás. Mamá, ¿por qué sirves en la iglesia? ¿Por qué haces comida? ¿Por qué predicas la palabra? ¿Por qué vas a evangelizar? Todas estas preguntas debemos de contestarlas, no solamente a nuestra familia, sino todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Y yo encuentro dos respuestas a esta pregunta. ¿Por qué debemos servir a Dios? Vea lo que dice el versículo 3, hermanos, por favor. Éxodo capítulo 10, versículo 3 de la palabra del Señor. Dice la primera parte, hermanos, solamente: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: deja ir a mi pueblo. La primera respuesta a esta pregunta es: debemos servir a Dios porque es el plan del Señor. Apúntele ahí, hermanos. La primera respuesta, inciso A, es: debemos servir a Dios porque es el plan del Señor. Mire, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y como en todas las ocasiones que el pueblo de Israel
caía cautivo en Egipto, hermanos, el Señor estaba preparando un plan maestro para poder liberar a su pueblo. No piense que 400 años en esclavitud el Señor se olvidó del pueblo de Israel. No piense que 20 años quizás sin que usted vea un propósito claro en su vida, en su ministerio o en su familia, sea que Dios se haya olvidado de usted. Dios está planeando. Debemos servir a Dios porque es el plan del Señor. Mire, detrás del rescate o detrás de la salida de Israel estaba primero el llamamiento de un hombre llamado Moisés. Estaba primero el preparar a la gente, a su pueblo, con un corazón dispuesto a tomar la decisión para en ese momento salir del pueblo de Egipto. Y aún así, hermanos, ustedes y yo vemos en la palabra del Señor que cuando ellos iban en el desierto, todavía una gran cantidad de personas estaban añorando regresar a Egipto. Ellos decían: Moisés, nos trajiste aquí al desierto seguramente para morir de hambre, morir de insolación, morir sin agua. Y entonces ellos decían: mejor estábamos en Egipto comiendo la comida de Faraón. Sí, es cierto, éramos esclavos, es cierto, teníamos muchas privaciones, es cierto, nuestra gente moría, pero ¿sabes una cosa, Moisés? De perdida teníamos algo que comer. Y hermanos, Dios va a hacer un gran cambio en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia cuando todos estemos preparados para ello. Y aún así va a haber gente y va a haber personas que, oponiéndose al plan de Dios y diciendo que no era la mejor decisión que tomamos, ¿verdad?, van a querer desanimar al líder, el profeta del Señor, en este caso era Moisés, al pastor de la iglesia o al liderazgo de la congregación. Y déjeme decirle una cosa: el Señor continúa con sus planes, con nosotros o sin nosotros. En 400 años, ¿cuántas generaciones no hubo? En 400 años, ¿cuántas personas murieron y cuántas nacieron y cuántas volvieron a morir y cuántas volvieron a nacer y estaban entonces en estas generaciones para el plan del Señor? Tuvo que nacer Moisés, tuvo que nacer el líder del Señor, a quien Dios le llamó para encargarle esta tarea. Tuvo que venir Moisés, tuvo que pasar por un proceso de 40 años. Escúcheme bien lo que voy a decir. Moisés en los primeros 40 años no conocía al Señor. Él tenía, por supuesto, la influencia de su madre, quien lo había arropado y lo había cobijado y lo había criado, ¿verdad?, de pequeño, y le había instruido y le había enseñado acerca de todo lo relacionado con el Dios de los hebreos. Sí, pero la mayor influencia que tenía era de su madrastra, la hija de Faraón y de Faraón mismo. De hecho, tenía la promesa de Faraón para convertirse en Faraón, aún no siendo hijo de Faraón, y por encima de su propio hijo, Ramsés, que después vemos a Ramsés siendo Faraón sobre Egipto y enemigo. Ahora era enemigo de Moisés y del pueblo de Israel. Vemos que Moisés era el preferido por sobre la familia de Faraón. Entonces Dios tenía que preparar a alguien para poderlo situar en el plan del Señor. La primera pregunta que estamos contestando es: ¿por qué debemos servir a Dios? Y la primera respuesta es porque es un plan del Señor. Dios preparó todas estas cosas por 40 años para que en la vida de Moisés sucedieran ciertas cosas importantes para este llamamiento. Después que Moisés fue llamado, dice la palabra de Dios que él huye de Egipto y huye a otra tierra, y por otros 40 años. Vea esto lo que está sucediendo. Por otros 40 años Dios le llama, le prepara, y Dios está con él, con su familia, le da una familia. El Señor permite que él sea padre. El Señor permite que él moldear su carácter por 40 años, siendo pastor de ovejas, literalmente de ovejitas, y teniendo paciencia para con él, no llamándole de una semana a otro, no llamándole de un día a otro, no enviándolo a un curso de unos 15, 20 días y dándole un certificado de misionero o de profeta y de servidor del Señor. 40 años estuvo él también tratando el Señor con su vida, con su mente, con su corazón y con su temperamento.
para poder ser el hombre escogido del Señor. Y al terminar los otros 40 años, es decir, 80 años tenía Moisés, los últimos 40 años de su vida los dedicó a servir al Señor en la iglesia que el Señor le había puesto en sus manos, es decir, en el pueblo de Israel. Llega Moisés ahora de 80 años, hermanos, y le dice a Faraón: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: deja ir a mi pueblo. Versículo 3. Hermanos, aunque el mundo no conozca al Señor, aunque el mundo rechace al Señor, aunque Faraón haya dicho que no existe Dios, aunque la ciencia y todos los personajes de este mundo se declaren en contra del Señor y digan que no existe el Señor, Dios en su soberanía está preparando un plan maestro para todos y cada uno de nosotros. El cosmonauta y piloto soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Y lo primero que él dijo a nivel mundial fue: no vi a ningún Dios en el espacio. Este hombre ateo, este hombre pecador y este hombre, por supuesto, progresista, él dijo: no vi ningún Dios en el espacio, por lo que negó su existencia. Faraón también negó que Dios fuera el único Dios cuando dice, hermanos, en Éxodo capítulo 8, versículo 25, unos capítulos más atrás, dice: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Pero dice: ofreced sacrificio ustedes a vuestro Dios, no diciendo mi Dios, mi Señor, como el caso de Nabucodonosor, cuando él vio la grandeza de Dios en la vida de Daniel, que ya lo estudiamos y ya lo vimos. Entonces él declaró y dijo: sea el Dios de Israel, sea el Dios de Daniel, el Dios sobre todo esta nación. Faraón no lo hizo así y lo colocaba al mismo nivel de los dioses egipcios. Para el cristiano, Jehová es el único Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para el cristiano, el Señor es el único Dios. Amén. El Salmo 95:3, si van para allá, por favor. Salmos 95:3, si son tan amables. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmos 95:3. Dice el Señor, hermanos: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano, versículo 4, están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Verso 5, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Salmos 95:3. Hermanos, él desea que le sirvamos. Y para Jesús es un llamado a servir, hermanos, sin excusas. Para el Señor es un llamado para servir sin pretextos. Cuando el Señor llama a nuestras vidas, cuando el Señor nos rescata, cuando el Señor nos liberta del pecado, dice la palabra del Señor que ahora somos servidores del Señor. Moisés, en años anteriores, le dijo al Señor: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? En Éxodo capítulo 3, versículo 11, cuando todavía el Señor estaba trabajando en la mente, estaba trabajando en el temperamento y estaba trabajando en el corazón de Moisés. Y Moisés tenía un problema físico. ¿Él era qué? Tartamudo, exactamente. Moisés era tartamudo. Y Moisés tenía ese grande problema y se tardaba muchísimo en hablar. Y como yo siempre digo, hermanos, este pequeño problema el Señor se lo pudo haber resuelto. Él le pudo haber dicho: a ver, Moisés, ven para acá, y pudo haber agarrado arena del mar y haberle soplado a Moisés en la cara y haberle dicho: Moisés, ahora hablas como cualquier locutor y cualquier político, cualquier estadista, cualquier rey, cualquier persona con mucha elocuencia. Y Moisés pudo haber dicho: claro que sí, Señor. Muchísimas gracias por haberme regresado una voz fascinante para poder servirte, para poder estar y rescatar a este pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Dios pudo haber hecho eso. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Dios no lo hizo, no porque no quiso hacerlo,
sino porque así como Moisés, también Pablo y muchos de nosotros tenemos como un aguijón en la carne, le dice Pablo. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? Cuando dice, le he pedido al Señor en muchas ocasiones que Él me quite este aguijón en la carne. Bueno, se dice que el aguijón en la carne de Pablo era la ceguera, una ceguera que él tenía y que era miope. Por eso es que siempre estaba rodeado de personas y tenía escribanos que le escribían las cartas desde la celda. Pues Moisés tenía este otro aguijón que era lo tartamudo. Y entonces Dios, el Señor, le dice, quiero que tú vayas con tu corazón porque voy a usarte a ti. No voy a usar tu voz, no voy a usar tu talento, no voy a usar tus carros, no voy a usar tu casa, no voy a usar tu presencia, no voy a usar lo chaparrito, lo alto que tú seas, no voy a usar lo rubio, no voy a usar lo moreno que tú seas, voy a usar tu corazón. Porque el Señor mira el interior, cosa que no miran las demás personas. Y el Señor le dice, si quieres que ese problemita lo resolvamos, va a ir contigo Aarón, tu cuñado, para poder hablar por ti y que él esté siendo interlocutor entre Faraón y tú. Pero Moisés, no pongas pretextos para poder servir al Señor. Hermanos, Moisés dijo, no me van a creer que vengo de parte de ti. Pero el Señor, hermanos, le bendice y el Señor lo utiliza y no lo desecha. Amados hermanos, hemos sido rescatados de las tinieblas para anunciar a Cristo. Hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos una gran tarea en el mundo, hermanos, que es el plan del Señor. Vea lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, el versículo número 11, si mal no recuerdo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11, hermanos. Y vamos a leer este pasaje de la Biblia y se los voy a poner aquí en sus pantallas para que ustedes también lo estén viendo y que podamos seguir la lectura bíblica. Dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Se fijan que Dios sabe lo que somos. Nosotros queremos impresionar a Dios, queremos ir a la iglesia y demostrar que cantamos bonito al Señor, que predicamos bonito, que enseñamos bonito, que todos somos lindos y hermosos. Pero al Señor le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es decir, que estemos conscientes de que Dios ya sabe quiénes somos y que nosotros estemos conscientes de saber también quiénes somos. Vea lo que dice el versículo número 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa la palabra constriñe? La palabra de Cristo nos obliga, la palabra de Cristo nos somete, la palabra de Cristo nos da la orden, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. ¿Se fija que es parte del plan de Dios? Amén. Y que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quiénes? A nosotros, la palabra de la reconciliación. Hermanos, todo el plan de Dios y toda la tarea del Señor para servirle a Él se trata de reconciliar al mundo con el Señor. Versículo 20 termino diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Con Dios. Ahora, este pasaje de la Biblia, hermanos, nos dice cuál es el plan de Dios para todos nosotros, cuál es el plan de Dios para la iglesia y cuál es el plan de Dios de habernos libertado del pecado. Por eso es que la primera respuesta es, debemos servir a Dios porque es el plan del Señor. Número 2, hermanos, la segunda respuesta a la primera pregunta es, debemos servir a Dios porque somos pueblo de Dios. Vea lo que dice el verso 3. Vamos a regresar a Éxodo, capítulo 10, versículo 3, por favor. Éxodo, capítulo 10, versículo 3. Vea lo que dice. Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿Se fijan cuál es el propósito de Dios en liberarnos? Para que me sirva.
una característica de la nueva vida es el deseo de servir. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, teníamos una grande, pero grande necesidad de servir. Estábamos en la iglesia, cantábamos en la iglesia, ayudábamos en la iglesia, queríamos involucrarnos en toda la iglesia. Por eso el apóstol Juan, escribiendo en Apocalipsis, capítulo 3, nos dice que si hemos dejado nuestro primer amor, si ustedes y yo hemos dejado el gozo de la salvación y el gozo de ser cristianos, nos dice en el libro de Apocalipsis, nos dice que debemos de regresar al primer amor y hacer las primeras obras, que una de ellas es precisamente el servicio. Una característica de la nueva vida en Cristo es el deseo de servir. El hijo pródigo le dijo a su padre: hazme como uno de tus jornaleros. En otras palabras, quiero servir, quiero trabajar, quiero estar, ¿verdad? Activo sirviendo y quiero estar sirviéndote también a ti. Lucas 15:19 sí lo dice: hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, este servicio va acompañado de fidelidad, y fidelidad hasta la muerte. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Jesús le pide fidelidad a la iglesia de Esmirna y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Se fijan, hermanos, que el Señor nos pide una fidelidad no dominguera, no un solo día, no 5 minutos. Cuando yo reprendo a mi hijo, cuando yo le exhorto, cuando yo estoy tratando de orientarlo hacia que se porte bien, yo le digo: hijo, es que tienes que portarte bien. Y me pregunta, a los 10 minutos me pregunta mi hijo: papá, ¿cómo me estoy portando? Me estoy portando bien, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que servir al Señor en fidelidad son 10 minutos, o son 15 minutos, o son un día, o es el día de actividades a la iglesia. Pero hermanos, dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El diablo, hermanos, nos desanima a servir al Señor. El apóstol Pedro, bueno, siendo Pedro, no siendo apóstol todavía, increpa al Señor y le dice: ¿a dónde vas, Señor? Y entonces Jesucristo le responde y le dice: a donde yo voy ahora ustedes no pueden ir, pero algún día van a estar conmigo y me van a alcanzar. Pero Pedro, siendo motivado y siendo influenciado por Satanás, trata de desvirtuar y trata de sacar del propósito al Señor Jesucristo, preguntándole: ¿a dónde vas, Señor? Hermanos, los servidores del Señor tenemos que estar dispuestos siempre, porque somos pueblo del Señor. El Señor está buscando un pueblo que le adore, y que le adore en espíritu y en verdad, es cierto, pero también que le sirvamos. La primera característica, hermanos, de dejar de ir al pueblo del Señor en el libro del Éxodo es: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y esta es la parte, hermanos, que debemos nosotros entender. Bien, hemos contestado la primera pregunta hasta aquí. Entonces, ¿por qué debemos servir al Señor? Vamos a irnos un poquito más rápido, hermanos, y vamos a también ver, hermanos, que así como Dios salvó al pueblo de Israel de Faraón, hermanos, servimos porque nosotros somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros servimos al Señor porque somos salvos. Tú fuiste salvo para servir a Dios. La Biblia dice que Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. No por lo que nosotros hayamos hecho, dice la Biblia, sino porque este fue su propósito. Dios te redimió para que pudieras hacer su obra santa. No eres salvo por el servicio, sino que eres salvo para el servicio. En el reino de Dios tenemos un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir. Aprendamos bien esto. En el reino de Dios tenemos un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir. Y esto le da a tu vida y a mi vida un significado y un valor. Jesús pagó con su propia vida para comprar nuestra salvación. La Biblia nos recuerda: porque Dios nos compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo. 1 Corintios 6:20. No servimos a Dios por sentirnos, por sentimientos de culpa, o por miedo, o incluso por deber, sino por el gozo y la profunda gratitud que sentimos por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces le debemos nuestras vidas, hermanos, al Señor. Y a través de la salvación nuestro pasado ha sido perdonado.
nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. A la luz de estos increíbles beneficios, Pablo concluye diciendo: por esto, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo al Señor. En otras palabras, es el famoso versículo que dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que dice, en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Concluyo con este primer punto. Si no tienes amor por los demás, ningún deseo de servir a los demás, y solo te preocupas por tus necesidades, debes preguntarte si Cristo realmente te ha liberado, como lo hizo con el pueblo de Israel y como lo ha hecho con millones y millones de creyentes en el mundo. Un corazón salvo es uno que quiere servir. Pregunta número 2. ¿Con qué debemos servir a Dios? Anótelo. Pregunta número 2. ¿Con qué debemos servir a Dios? La Biblia nos dice con qué le debemos de servir. Y aquí hay dos respuestas que yo encuentro en este pasaje también de la Biblia. Vayamos a Éxodo capítulo 10, versículo 9, por favor. Regresemos para allá. Éxodo capítulo 10, versículo 9, si son tan amables. Dice la palabra del Señor, hermanos, versículo 9. ¿Lo tienen ahí? Amén. Dice el versículo 9, Moisés respondió, hermanos, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. La primera respuesta que yo encuentro aquí, hermanos, ¿con qué debemos servir a Dios? Debemos servir a Dios con familias completas. Con familias completas. Yo doy gracias al Señor por las familias completas que hay en nuestra iglesia. Yo doy gracias al Señor por las familias completas que vienen a los pies de Cristo. ¿Sabe una cosa, hermanos? La voluntad de Dios es la salvación de todo mortal, es cierto, de manera singular. Pero, hermanos, la promesa del Señor es plural. Recibe a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, y serás salvo tú, ¿y qué dice? Y toda tu casa. Entonces, la salvación es personal. Pero, hermanos, el llamamiento es plural. Y, hermanos, el servicio es de todo redimido, de todo cristiano, al servicio por él. Pero el diablo quiere que nos presentemos ante Dios con familias desintegradas, con familias rotas, con familias divorciadas, con familias que están pasando por momentos difíciles y tormentosos, y que solamente papá o solamente mamá o solamente los hijos vengan, ¿verdad? Y busquen al Señor sin que haya una completa salvación en la familia, habiendo barreras, habiendo impedimentos y habiendo obstáculos que ponemos para que nuestra familia se conviertan a Cristo. Jesús le dice al endemoniado gadareno, bueno, al ex endemoniado, porque cuando ya le saca el demonio a este hombre, se convierte en ex endemoniado gadareno, y le dice la primera orden que le da el Señor, le dice: vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia, en pocas palabras, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Marcos 5:19. Las familias son el campo de Dios. Por eso Moisés le dice a Faraón lo siguiente: hemos de ir, versículo 9, con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Le deja bien en claro a Faraón con quienes desea el Señor empezar la iglesia para que le sirvan. Las familias son el campo de Dios y deben ser el campo de acción de la iglesia para que las podamos alcanzar, hermanos. Es lo que dice la palabra del Señor y es lo que nos ordena también en su palabra. Y sabe, hermanos, esta estrategia de familias es una estrategia muy clara que tienen otras iglesias, otras denominaciones, inclusive otras religiones, y les han funcionado muy bien. Vemos familias enteras en otras iglesias que no son cristianas y que entonces ellos también tienen este mismo propósito. El diablo dice: ve a la iglesia. No tengo ningún problema en que tú vayas a la iglesia, pero deja que yo eduque a tus hijos y que ellos me sirvan. Deja que yo les ponga una profesión a tus hijos y que tú sirvas a Dios, pero ellos no. Y el diablo es especialista en hacer eso. Por eso es que Faraón, en el versículo que les acabo de mencionar hace unos momentos, ¿verdad? En el versículo 8, vean lo que dice:
y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Recuerdan que Aarón iba acompañando a Moisés porque él era como el traductor, por así decirlo, ¿no? El cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios, váyanse pues. Y la pregunta era importante. Le dice: ¿quiénes son los que han de ir? Hermanos, esta es una pregunta que es nacida desde el mismo corazón de Satanás, porque es una pregunta que hasta hoy en día es una pregunta, es una frase que hasta el día de hoy Satanás utiliza. Hermanos, como le dije hace unos momentos, el diablo dice: ve a la iglesia, yo no tengo ningún problema en que vayas, pero deja que tu familia, que tus hijos, deja que la gente que te rodea las eduque yo y que ellos me sirvan. Josué, siendo el jefe de familia, él dijo delante de todo el pueblo: escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos, de los caldeos y los dioses de vuestros padres, o al Señor Jehová de los ejércitos. Y él declara y dice: pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. ¿Cuántos de ustedes pueden declarar, hermanos, y decir esto? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque ese es el compromiso que Dios quiere en el servicio que tengamos para con él. Entonces, la primera respuesta que yo encuentro aquí a la segunda pregunta: ¿con qué debemos de adorar, de servir, perdón, al Señor? Debemos servir a Dios en primer lugar con nuestras familias completas. Usted debe hacerse el propósito de ganar a toda su familia completa para Cristo. Usted y yo debemos hacer el propósito de que nuestros hijos estén en los caminos del Señor. Usted y yo debemos hacer el propósito de que si estamos, o si alguien está casado con alguien que es inconverso y no es cristiano, debemos de ganarle al Señor también. Debemos de pedirle al Señor la salvación de nuestra familia para servirle al Señor de esta manera. Yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho ya, pero hermanos, esta es una oración constante de todos y cada uno de nosotros que tenemos familiares inconversos. La segunda respuesta que yo veo aquí en este pasaje está en el versículo 9 también. Moisés dice lo siguiente, lo voy a leer completo otra vez, el versículo 9. Dice: Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, ya lo dijo ahorita, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Pero la segunda respuesta que Moisés le da a Faraón está aquí en la segunda parte del versículo 9. Dice: con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. La segunda respuesta que yo encuentro aquí, hermanos, es que debemos servir a Dios con nuestras posesiones completas. Con nuestras posesiones completas. Moisés pudo haber dicho: pues quédate con todo, total. Allá no vamos a hacer un pueblo nosotros, allá vamos a irnos todos y allá vamos ¿cómo se llama? A hacer un ranchito nuevo y allá vamos a hacer todo. No. Moisés dijo: también con nuestras ovejas y con nuestras vacas completas, ¿sí? Nos hemos de ir. Muchos creen, hermanos, que Dios es un asunto nada más meramente dominical, mientras que nuestras posesiones son un asunto semanal. Mi trabajo es toda la semana, mis bienes, mi dinero, todo lo que yo tengo es un asunto semanal y lo manejo aparte. Pero Dios es un asunto dominical y nada más los domingos voy, ¿verdad?, a la iglesia y hago esto, todo lo demás, etcétera. Hacen una diferencia entre lo espiritual y lo material. Y Dios, hermanos, mucho menos en este plan va a hacer esa diferencia. Dios le indica a Moisés quiénes deben de ir y con qué deben de salir. Faraón dice: sirve a Dios, pero no con tus posesiones. O sea, dejen todo aquí. ¿Para qué se llevan estas cosas? Total, ¿quieren salir ustedes? Pues salgan y váyanse. Pero hermanos, Faraón le dice: sirvan a Dios, pero no con sus posesiones. Hermanos, Faraón de hecho le contesta de la siguiente manera. Vean lo que dice el verso 10. Vamos para allá. ¿Cómo os voy a dejar ir? Verso 10. A vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Se fijan, hermanos, que Faraón tenía el propósito de dividir las familias. Faraón tenía el propósito de que se quedaran las mujeres y los niños para hacer una nueva generación y que estos sirvieran a Faraón, en pocas palabras, que sirvieran al diablo y que entonces se pudiera diseminar, que se pudiera borrar del planeta el pueblo judío. Y hermanos, esto no es lo que dice la palabra del Señor y este no es el plan del Señor para todos nosotros. Los hombres que sirvieron a Dios, hermanos, con sus posesiones,
hombres y mujeres que sirvieron al Señor con sus posesiones completas fueron prosperados por el Señor. Hermanos, vemos a José de Arimatea en Mateo 27:60, como él, al final de la muerte del Señor Jesucristo, entonces él ofrece, ¿verdad?, una tumba para el Señor Jesús. Vemos a Zaqueo en Lucas 19:8, que él declara y le dice, ¿verdad?, al Señor delante de todos, que si en algo ha defraudado a alguno de sus vecinos o los ciudadanos en aquel entonces, que él se lo regresaría 4 veces más. Vemos a Abraham, hermanos, sirviendo al Señor con sus posesiones, saliendo de Ur de los Caldeos, sin ninguna posesión, hermanos, sin ningún terreno, sin ninguna de sus propiedades, hermanos, pero dejándolo absolutamente todo y sirviendo al Señor por amor. Vemos a David en 2 de Samuel, capítulo 24, siendo rey, llevando de su propio oro y de su propio tesoro elementos para construir la casa del Señor. Y dice, porque todo de lo recibido de tu mano te damos. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Vemos a la viuda pobre echando todo lo que tenía en un acto de Vemos a la viuda diciendo, ¿verdad? Haciendo, con lo que Dios había propuesto en su corazón, en el cesto de las ofrendas, echando todo lo que tenía, y el Señor le puso de ejemplo y dice que esta mujer ha dado más que todos ustedes y que todos los que hemos dado en las ofrendas. Vemos a la viuda de Sarepta, que no tenía absolutamente nada, y dice que tenía solamente unos frascos de aceite solamente para poder pasar unos días y poderse hacer unos alimentos. Y hermanos, todas las personas que sirvieron al Señor con sus posesiones fueron prosperadas por el Señor. Moisés cree que con las posesiones hemos de servir al Señor. Dice Moisés en el versículo 22, vean para allá lo que dice, hermanos. Versículo 22. Dice, a ver, déjenme ver aquí, permítame. Aquí está. Dice el versículo, hermanos, de la siguiente manera. Nuestros ganados irán también con nosotros, versículo 22, más adelante. Y lo dice, irán con nosotros, y más adelante dice, porque de ellos hemos de tomar, ¿para qué, hermanos? Para servir a Jehová nuestro Dios. ¿Están viendo el versículo 22 conmigo? ¿Sí? Fíjense lo que dice el versículo 22. Éxodo capítulo 10, versículo 22. Dice, podemos leer desde el versículo 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. ¿Sí? Y lo dice, tanto que cualquiera las palpe. Y entonces dice más adelante, versículo 24, les dije 22, pero es 24. Por eso no lo encontraban aquí. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas y vayan también vuestros niños con vosotros. Y entonces Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios. Y tú también nos darás holocaustos que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Versículo 26. Discúlpeme, era el que les quería llamar la atención. Versículo 26. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar, ¿para qué? Para servir a Jehová nuestro Dios. Se fijan que con nuestras posesiones servimos a Jehová nuestro Dios. Aquel que diga, bueno, yo doy a la iglesia, pero todo lo demás es mío, o todo lo demás yo lo gasto como yo quiera, o todo lo demás yo lo uso como yo quiera. Este es un ejemplo claro, hermanos, de que la palabra del Señor nos dice que no es así. Porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. No quedará, dice Moisés, versículo 26, ni una pezuña. En pocas palabras, no daremos, hermanos, la gloria a nadie más que no sea al Señor. Servimos al Señor con lo que tenemos. Y la pregunta es, ¿las posesiones nos poseen o poseemos a las posesiones? Salomón, un gran hombre rico, lo expresó varias veces, que era solamente vanidad y que era solamente, hermanos, una pesadez el poder tener posesiones y no poderlas poner al servicio del Señor. Así que, hermanos, hasta aquí la historia. Vemos cómo
Moisés enfrenta a Faraón y nos da una ilustración tan grande de cómo nosotros debemos de servir al Señor, no solamente, hermanos, con nuestras familias, sino con todo lo que Dios ha dispuesto en nuestras manos. ¿Qué diremos al Señor? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿qué diremos al Señor también como David? Porque todo lo recibido de tu mano te pertenece. Porque todo lo recibido de tu mano te daremos y es para ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Es la única forma en que el Señor va a prosperar nuestras vidas. Y número 3, hermanos, para terminar, la última pregunta es: ¿cómo hemos de servir al Señor? ¿Cómo hemos de servir a Dios? Y bueno, el pasaje nos presenta dos grandes respuestas y concluyo con esta parte. ¿Cómo hemos de servir al Señor? Y aquí quiero, hermanos, si todo lo que dije es importante, quiero que en estos 5 minutos que me queda de tiempo, podamos enfocarnos en lo más importante de este mensaje. El Señor nos da dos respuestas en este pasaje. Vamos a Éxodo capítulo 10, versículo 3 nuevamente, por favor. Éxodo capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, y agrega, ¿para qué? Para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. La primera respuesta que yo veo aquí, hermanos, de cómo hemos de servir a Dios: debemos de servir a Dios con libertad plena. Se fijan que Moisés no le dice a Faraón: permite que los domingos podamos ir a la iglesia, pero déjanos vivir aquí. Permítenos que el martes vayamos al culto de oración y seguiremos siendo tus esclavos. Permite que vayamos los varones a reunirnos en la plaza pública y tengamos ahí un motivo de oración y podamos los que quieran ir a nuestra iglesia, que se puedan convertir y seguiremos siendo tus esclavos. ¿Se fijan que Dios no quiere ese tipo de libertades? Dios no quiere que usted tenga ataduras para servir al Señor. Dios dice: no podemos servir a dos señores. O quedaremos bien con uno y quedaremos mal con el otro. No podemos tener dos amos. Quedaremos bien con uno y quedaremos mal con el otro. Dice el Señor: yo quiero hacerte libre completamente, plenamente. Moisés le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo. No le dice: constrúyele una comunidad fuera de Egipto. No les dice: dales casas para que ellos vivan aquí en la comunidad, en la comarca, y que ellos vayan a trabajar todos los días y luego se regresen a sus casas y que puedan adorar al Señor ahí adentro de sus casas, siendo todavía esclavos en una libertad en 4 paredes. No, hermanos, le dice a Faraón: deja salir a mi pueblo. Saben, en la antigüedad, una gruesa cadena llamada la cadena de Bósforo rodeaba el puerto de Constantinopla, que protegía la entrada de la famosa El Cuerno de Oro, un estuario de aguas tranquilas y libre de corrientes que forma un puerto natural. En pocas palabras, hermanos, Constantinopla estaba asegurada por unas cadenas que eran de 45 centímetros de largo por 5 centímetros de grueso. ¿Sabe una cosa, hermanos? El diablo quiere encadenarnos para impedir nuestro servicio al Señor. Nos encadena a los trabajos, nos encadena a nuestros hogares, nos encadena a las personas, nos encadena cada vez que ponemos prioridad de otras cosas para el servicio del Señor. Dice la palabra del Señor que donde quiera que está nuestro corazón, ahí también estará, ¿qué cosa? Nuestro tesoro. Nuestro tesoro. O donde quiera que esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Cualquier cosa. Pero déjeme decir una cosa: las cadenas de la esclavitud hacia el pecado, el Señor las quiere romper y los quiere hacer libres plenamente. ¿Sabe? Dice la Biblia, hermanos, que Faraón le dice en el capítulo 8, si vamos 2 capítulos antes, por favor, Éxodo capítulo 8, versículo 28, si son tan amables, nada más quiero hacerles referencia a ustedes de este pasaje de la Biblia. Faraón, en el versículo 28, días antes, ya había tenido esta plática con Moisés y con Aarón, y dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Y lo dice: orad por mí. Todavía dice, tiene es el sinvergüenza de decir: oren por mí.
Pero dice la frase, con tal de que no vayáis más lejos. Es decir, Faraón los quería todavía tener dentro de sus contornos y dentro de su influencia. Y hermanos, déjenme decirles que no podemos servir al Señor si todavía estamos atados al pecado, a la esclavitud, a trabajos, a pensamientos, a ideologías, a cosas que no nos dejan ser completamente libres en el Señor. Hermanos, los personajes libres que sirvieron al Señor en la Biblia fueron personas que impactaron a su ciudad e impactaron a Israel y a la nación y a todo el mundo entero porque demostraron esta libertad. Pero hay personas que no sirvieron libremente al Señor. Lo podemos ver en la mujer de Lot, por ejemplo, que no sirve a Dios libremente. Ella todavía estaba añorando las cosas de la ciudad y las cosas que ella tenía junto con sus amigas y lo que ella estaba, por supuesto, teniendo, ¿verdad?, como atadura. Y dice que cuando salen de Sodoma y de Gomorra, dice que entonces la mujer voltea hacia atrás y es convertida en estatua de sal. La mujer estaba todavía esclavizada, ¿verdad?, a las cosas del mundo. La mujer pecadora, aquella mujer, hermanos, que viene a los pies de Cristo, se desata el cabello públicamente y empieza con una libertad plena, completa, a servir al Señor y a limpiarle sus pies. Ruth, hermanos, también, al verse ella ya sin el esposo y sin verse sin la protección de su suegro, su suegra le dice, Ruth, pues ya no tengo más nada para ti, quedas libre de hacer lo que tú quieras. Y Ruth escoge lo mejor. Se queda para servir a su suegra y se queda para servir al Señor y dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermanos, Dios nos ha hecho libres para servirle. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que, hermanos, bajar a nuestro corazón y no somos nosotros ya ahora dueños de nuestra vida, de nuestra libertad y de nuestras posesiones, de nuestro horario y de nuestro servicio al Señor. No escogemos nosotros servir al Señor o no. No escogemos nosotros ir a la iglesia o no. No escogemos nosotros, hermanos, dar o no dar al Señor. No escogemos nosotros usar nuestra profesión, nuestro trabajo o no al servicio del Señor. Hemos sido libres no para quedarnos al servicio de nuestras propias necesidades y placeres, sino que hemos sido libres para servir al Señor. Solamente que dice la Biblia que no usemos la libertad como ocasión para pecar. Dice Gálatas 5:13, vea lo que dice allá, y con esto concluyo ya la exposición de este pasaje de la Biblia. Vea lo que dice Gálatas 5:13, por favor. Vamos para allá. Gálatas 5:13. Dice la Biblia, hermanos, el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas en este tema de la libertad, dice, porque vosotros, hermanos, Gálatas 5:13, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne. ¿Qué significa su libertad para la ocasión de la carne? Qué bueno, como ahora ya no somos esclavos del pecado, que como ahora ya somos libres en el nombre del Señor, pues podemos darle placer y gusto y podemos darle la rienda suelta a nuestra carne. Y eso no lo dice la Biblia. Nosotros no somos libres para poder hacer lo que querramos con nuestra vida, inclusive nuestra vida espiritual. Fuisteis llamados, dice la Biblia, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que dice, servíos. Se fija que la palabra servir está aquí, hermanos, presente. Dice, servíos por amor los unos a los otros. Lo que tenemos, lo que poseemos, lo que somos, lo que hemos estudiado, el dinero que yo tengo y todos los recursos que yo tengo son para el Señor y para poner a disposición de los hermanos en la iglesia unos a otros. Y dice, no utilicéis esta ocasión de la libertad para la carne. Aquel que piensa que está beneficiando a los inconversos, a la gente que no es cristiana, a la gente que no conoce a Dios, que no es temerosa del Señor, aquel que está usando sus recursos y que está usando todo esto para que otros se puedan beneficiar de todas estas cosas, déjenme decirles, hermanos, que no está cumpliendo con el mandato y la voluntad del Señor. Porque dice que nosotros debemos de servir por amor unos a otros, Gálatas 5:13.
Y Pedro nos exhorta, hermanos, en Primera de Pedro, vamos para allá por favor, Primera de Pedro 2:15, Primera de Pedro 2:15 y 16, nos exhorta lo siguiente, Primera de Pedro 2:15 y 16. Dice la Biblia de la siguiente manera, hermanos, porque esta es la voluntad de Dios. Si usted me pregunta algún día, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios? Déjeme decirle que ya está en la Biblia. La voluntad de Dios no es física ni geográfica. La voluntad de Dios siempre va a ser espiritual y ya está en su palabra, hermanos. Si usted está buscando la voluntad de Dios, aquí está. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, versículo 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer ¿qué cosa? Lo malo, sino como ¿qué? Siervos de Dios. ¿Se fijan cómo la palabra servicio está aquí también? Servimos a Dios, hermanos, por esa libertad que tenemos, pero también por amor unos a otros, pero servimos al Señor, hermanos, porque es la voluntad del Señor. Servimos al Señor por eso, porque es su voluntad. Así que, hermanos, en Cristo Jesús somos libres. Pero ¿sabe una cosa? Usted y yo no somos libres para poder hacer lo que nosotros querramos. Somos servidores del Señor. Número 2, hermanos, y termino con esto, la segunda respuesta. Debemos servir a Dios con alegría plena. Con alegría plena. Moisés le dijo a Faraón en repetidas ocasiones, deja salir a mi pueblo para que sirvamos al Señor. Y en una de las ocasiones Moisés le dice, porque es fiesta solemne para Jehová. ¿Qué significa fiesta solemne para Jehová? Que iba a haber alegría, que iba a haber gozo, que iba a haber regocijo, que iba a haber, hermanos, una celebración porque era una fiesta solemne para el Señor. Escuché hablar de un padre de un niño en el templo que le jaló la oreja a su hijo para que estuviera quieto a la hora del sermón. Un diácono le dijo al niño, Juanito, no te ves muy feliz. Y el niño respondió, es cierto, es difícil ser santo y ser felices. Porque es difícil, ¿verdad? Servir al Señor a veces, y ser difícil es cuando más nos reprenden y cuando nos jalan las orejas. Hermanos, la viuda pobre traía un vestido raído, tenía un niño en brazos, pero no estaba triste. La viuda, hermanos, en el pasaje de la Biblia nos enseña, nos dice que con alegría y con sencillez de corazón estaba dispuesta a servir al Señor. La palabra nos dice, hermanos, en el Salmo 100, versículo 2, servir a Jehová ¿con qué? Con alegría. Cantad, dice la Biblia. Cantad significa griten, gritad, en pocas palabras. Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Escuché de una ilustración que decía que el pueblo quería tener una fiesta para Dios. Y en la pared del templo, en una placa memorial para jóvenes de la iglesia, muertos en el servicio militar, recordando, ¿verdad?, la vida de estos jóvenes que habían dado su vida al servicio, un niño le preguntó a su mamá, mamá, ¿qué es eso que está colgado y que está colocado ahí en la pared? Y la mamá le dijo, es una placa del recuerdo de jóvenes que murieron en el servicio. Y el niño le dijo, mami, ¿en qué servicio murieron? ¿En el servicio de la mañana o en el servicio de la tarde de la iglesia? Hermanos, los niños y las personas entienden que su servicio es un servicio a Dios. Pero hermanos, debemos de entender que lo que hacemos en la iglesia es un servicio. Vamos al servicio, dicen muchos, a la iglesia. Y la pregunta es, ¿en qué servimos cuando vamos a la iglesia? ¿En qué servimos? ¿Cuántos dan clases de escuela dominical? ¿Cuántos ayudan a otros hermanitos a leer la Biblia? ¿Cuántos acomodan las sillas? ¿Cuántos acomodan otra vez las sillas al terminar el servicio? ¿Cuántos abren? ¿Cuántos cierran? ¿Cuántos servimos en la iglesia? Por eso, hermanos, debemos de tener muy en claro que todo lo que hacemos es el servicio para el Señor. Jesús comparó en las parábolas el reino del Señor con una fiesta alegre de las bodas del Cordero. Jesús es el esposo, pero no es un viudo de la iglesia. Jesús es el esposo. Y hermanos, en el encuentro de la esposa con el novio, seremos recompensados por el servicio que hayamos hecho en la tierra mientras estuvimos
en la iglesia del Señor en este mundo. Hermanos, decidamos servir hoy al Señor, porque el Señor, hermanos, en su palabra nos dice que en el libro del Éxodo, la ilustración y el ejemplo de que Dios rescató a su pueblo Israel para servirle. No le rescató porque dijo, ay, pobrecitos, están sufriendo mucho, aunque Dios tiene compasión y misericordia por su pueblo. Pero hermanos, no era ese el motivo principal. El motivo principal era para servir al Señor. Lo hacían con sus familias completas y lo hacían con sus posesiones completas. Y la libertad que el Señor nos ha dado es una libertad para servirle. El Señor no debería de esperar por nuestro servicio. El Señor no debería esperar para que nosotros estemos listos para cuando querramos o se nos ocurra servir al Señor. El Señor no necesitaría esperarnos para poder tomar la decisión de decir, ¿sirvo a Dios o no sirvo a Dios? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Estoy en la congregación o no estoy en la congregación? Hermanos, la libertad con que hemos sido libres ya es suficiente para ponerlo todo al servicio del Señor. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que perdone nuestras vidas? Porque quizás hemos tenido un mal concepto o un concepto erróneo de lo que significa el servicio a Dios. Pero el pasaje de Éxodo, capítulo 10, nos lo dejó muy en claro. Saca a mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, para que ellos puedan ser libres de toda esclavitud y ser libres de todo aquello que les impide tener una relación directa conmigo, una relación íntima conmigo y una relación que sea de uno a uno para con mi pueblo y conmigo. Para eso nos libertó el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, déjanos darte gracias, Señor, en este día, en esta tarde, por este momento tan grande, tan especial que hemos dedicado a ti, Señor, que es el servicio, el culto de adoración solamente a ti. No servimos a otros dioses, no servimos a otros señores, no servimos, Señor, a otras causas. Lo hacemos para el reino de Dios. Lo hacemos para la iglesia. Y lo hacemos, Señor, para cuando tú regreses a esta tierra, contestemos la pregunta, ¿hallará fe sobre la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga al mundo otra vez por segunda ocasión, ¿hallará fe en la tierra? Y hermanos, necesitamos, Señor, poner nuestra vida a cuentas contigo. Hemos sido libres, hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido rescatados de nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para regresar al pecado otra vez? ¿Para regresar otra vez a los bailes, a las fiestas, a tomar, a fumar, a decir malas palabras? Porque acá ya somos libres y el Señor nos va a perdonar. ¿Cuál es la diferencia entonces, Señor, entre la libertad que teníamos antes, aparentemente, y la libertad ahora en Cristo, si la usamos como ocasión para la carne? Señor, perdona, porque no hemos comprendido cuál es el propósito de esa libertad. No nos has libertado para regresar a hacer lo que se nos venga en gana hacer, al cabo que no vas a perdonar. Así no funciona la libertad en Cristo. Señor, perdona, porque pensamos que podemos disponer del día domingo, de cualquier otro día, para poder hacer lo que querramos, servir a quien querramos, trabajar donde querramos y hacer lo que querramos en esa libertad. Pero, Señor, no se nos ha concedido esa libertad para utilizarla para ocasión de la carne. Nuestro servicio y nuestra adoración y nuestro propósito es claro y no está en discusión o no está en confirmaciones. Somos libres para servir al Señor. Somos libres para entregarlo todo al Señor. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Por eso, Señor, queremos pedirte perdón, porque hemos dejado de hacer lo que tú nos has ordenado. Moisés, el siervo de Dios en aquel lugar, Señor, le dijo muy claramente a Faraón para qué quería dejar ir al pueblo. Para que les sirva con los niños, con los hijos, con las hijas, con los grandes, con los viejos. Y dice y agrega todavía, con las vacas y las ovejas
para servir al Señor. Amados hermanos, les invito a que en el nombre del Señor podamos reconsiderar lo que hasta hoy hemos hecho, lo que hasta hoy le hemos entregado al Señor, lo que hasta hoy le hemos permitido al Señor tomar de nuestra vida una mínima parte, porque hasta ahí es donde dejamos entrar al Señor. Pidámosle en este momento al Señor y digámosle: Señor, perdóname, porque así como yo te he dejado entrar en mi vida, así es mi vida cristiana y espiritual. Raquítica, poquita, mediana o grande. Yo no sé. Usted solamente lo sabe. Pero si no es de acuerdo a la voluntad del Señor, yo en primer lugar le pido perdón al Señor. Porque hasta donde dejo entrar al Señor, hasta donde te dejo entrar, Señor, es hasta donde mi vida ha sido cambiada. Y hasta donde mi vida ha sido transformada. Y hasta donde mi vida está disponible para ti, Señor. Estoy disponible para mi trabajo, estoy disponible para mis hijos, estoy disponible para mi mejor amigo, estoy disponible para mis padres, y eso es bueno. Pero cuando tenemos que decidir entre algo bueno y algo bueno, o algo bueno y algo de Dios, no deberíamos de pensarla dos veces, ni preguntarnos a quién vamos a servir en este día. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amados hermanos, necesitamos hombres y mujeres, jóvenes y niños, que no duden en servir al Señor como Dios manda. Hemos sido un pueblo, hermanos, rescatado. Hemos sido personas rescatadas de las tinieblas a la luz admirable. Y Dios ha formado un pueblo nuevo para que le sirva, para servirle a Él. Y hermanos, hasta que nuestra iglesia lo pueda comprender, lo podamos entender y poner en práctica, la vida de la iglesia también va a ser espiritualmente bendecida o no, si lo estamos haciendo o no. Oh Señor, de veras perdónanos, porque no entiendo cuál es la magnitud del problema que nos estamos enfrentando al darte solamente a ti parte limitada de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestros bienes y de todo lo que tenemos. Todo lo recibido de tu mano te pertenece y te lo damos a ti. Señor, perdona y permite que nuestra iglesia tomemos la mejor decisión desde ahora y para siempre de servirte como tú mandas, como tú lo mereces y como lo enseñas en tu palabra. Tu palabra nos dice, nos enseña cómo debemos de usar esa libertad. Ya lo vimos en Gálatas, lo vimos en Pedro y el ejemplo de Israel, que no tuvo el mejor ejemplo, es cierto, los primeros años de su vida al salir del pueblo de Egipto, pero que Señor, tú sigues tratando con un pueblo para que te sirvamos de todo corazón. Amados hermanos, la decisión es importante que usted la empiece. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor, por este día y por esta oportunidad. En el nombre de Jesús te damos gracias hoy y siempre. Amén. Y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será.
más.